ves tú bien, Juan Carlos? ¿Todo bien? Vale, empiezo, Juan Carlos. Rafa, empiezo. Bien, amigos, bienvenidos a este programa de Curiositas CV y también del Grupo Criptos con Juan Carlos Chávez, como siempre. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al escritor, locutor de radio, Rafa Benítez, un gran amigo también, por cierto, de Curiositas CV. Y vamos a hablar de un tema un poco escabroso. Vamos a hablar de la luna, de nuestra apreciada luna. Una luna que dijeron en el 69 que se llegó a ella, pero que muchos dudamos que se llegara a llegar en aquel entonces. Puede ser que ahora se haya llegado, no lo discutimos, pero realmente en aquella época era muy difícil que se llegara. Se nos ha caído nuestro amigo, supongo que se reincorporará, pero bueno, Rafa, ¿tú crees realmente que se llegó a la Luna en ese año, en el año 69? Bueno, de momento un saludo a la audiencia, un saludo para ti, David, y para el compañero que se ha caído, que espero que se recupere pronto. A ver, en el año 69 no existía una tecnología tan desarrollada, ni siquiera hoy existía o existe una tecnología lo suficientemente adecuada para poder llegar a la Luna. Más que nada, la Luna es un desafío enorme y, como vamos a ver, está lleno de mucha incertidumbre y de cosas que no coinciden ni en fecha ni en propósito por parte de los Estados Unidos. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves el tema este, el de la Luna? ¿Crees que llegó el ser humano a la Luna? No nos oye. Juan Carlos no nos oye, Rafa, seguimos. Hay ciertas pruebas, Rafa, que indican que todo fue un montaje cinematográfico. Hoy en día es difícil llegar con la tecnología que tenemos y en aquel entonces, con la tecnología que había, que era muy básica, era casi imposible de llegar. No sé la audiencia lo que pensará, pero realmente se puede llegar con esa tecnología. ¿O era posible llegar a la Luna con la tecnología que había en el año 69? Porque era como un móvil portátil. El móvil portátil de hoy en día lleva más tecnología que lo que llevaba por ejemplo, el Eagle, ¿no? Porque al fin y al cabo se mostró también la imagen del rover, un rover que era el doble de grande que el Eagle, que no sé dónde lo metieron, que dicen que lo despiezaron, pero ¿es posible esto, lo que nos explican? A lo que me preguntas de si la tecnología que había en el año 1969 equivale a la memoria de un portátil o de un móvil, en absoluto. La memoria RAM que tenía el procesador de a bordo equivalía a lo que la memoria que tenía un reloj Casio de pulsera, de estos de calculadora. Además, no solamente eso, tenía la memoria ROM era todavía más baja, equivalente a 4 megas. Entonces, tú ya me dirás si la telemetría que necesita un cohete y un viaje tan excepcional como ir a la Luna se puede hacer con una memoria que no llegaba a 10 megas de RAM y de ROM sumadas, ¿no? Aparte de todo esto, el caso de por qué se tiene que utilizar un estudio de televisión para poder realizar el viaje y el montaje a la Luna se realiza porque a partir del Apolo 1, cuando sufre el incendio en la cápsula porque la escotilla no se abre y mueren todos los tripulantes, a partir de ahí se cuida muy mucho de que todas las siguientes pruebas de misión primero no se realicen con seres humanos y no es hasta el Apolo 11 que ya se incluyen los seres humanos, los astronautas. Pero ¿qué ocurre? El artífice de los cohetes era Von Braun. Von Braun era un nazi que, rescatado por el Paperclip, que se refugia en Estados Unidos y además lo ponen directamente a trabajar en proyectos de la NASA. Y también interviene un poco en el proyecto Manhattan, pero quizá a lo menos. El caso es que el Von Braun, aunque era el artífice de los V1 y V2 alemanes, que tenían
una gran velocidad y gran alcance, no se puede asemejar a un cohete espacial. Es totalmente distinto. Entonces, lo que hace es que empieza a hacer pruebas y todas las pruebas se destruyen. Es decir, todos los cohetes se estrellan y no hay manera. Hay casi 20, 30 cohetes que se fabrican y se destruyen en cuestión de una década. Y milagrosamente, en el Apolo 11 o con el Apolo 11, mira por dónde a la primera funciona. Y ya no solamente que funciona a la primera, sino que además los tripulantes llegan bien a la Luna. ¿Cuál es uno de los mayores problemas, obstáculos que se enfrentan para llegar a tener este viaje? Bueno, pues este viaje se enfrentan a lo que son los anillos de Van Allen, que no es con H de Van Halen, sino Van Allen. Van Allen era un científico que en una de las pruebas de unos cohetes puso un contador Geiger cogido a lo que era el fuselaje del cohete y se lanzó. Y digamos que este cohete dio una serie de órbitas alrededor de la Tierra, llegando a alcanzar los 45.000 kilómetros de altura y regresar a la Tierra. Cuando llegó y vio el análisis, se dio cuenta que la radiación que había era excesivamente potente. Bueno, ¿qué son los anillos de Van Allen? Los anillos de Van Allen son unos anillos o cinturones que protegen a la Tierra. Son dos. Uno que tiene 6.000 kilómetros de ancho y otro que tiene 11.000 kilómetros de ancho. Eso es de forma natural, se forman esos anillos para proteger a la Tierra de los rayos cósmicos y las tormentas solares. Mucha gente habrá visto en internet o habrá visto en algún documental que se ve la Tierra y cuando hay una tormenta solar y llega la llamarada, el aire solar llega a la Tierra, se forma como una especie de araña, una especie así de araña, que rodea a la Tierra y evita, digamos que desplaza a la tormenta solar hacia los polos. Ahora, de ahí vienen, o al menos se dice que de ahí vienen las auroras boreales, que son los rayos cósmicos y las tormentas solar que pasa por encima de la atmósfera terrestre. Bien, estos anillos de Van Allen vienen a ser con una radiación extremadamente fuerte y es como un escudo protector, como si fuese un muro de hormigón que protege de objetos y de rayos, como había dicho, y de radiaciones potentes que vienen de la galaxia. Claro, para que un escudo sea eficaz tiene que ser más potente o tener una radiación mayor que la que absorbe o la que viene para que sea absorbida y no traspase esa frontera. ¿Vale? El cohete, el Mercurio 5, en este caso, el Apolo 11 era la misión, el Mercurio 5 era el cohete, realmente no estaba protegido contra esta radiación. Ni siquiera tenía lo que como máximo tenía una lámina de grosor de 1,5 centímetros de aluminio, que era lo que protegía a los astronautas del espacio exterior. Entonces eso es totalmente insuficiente. De hecho, te voy a dar un dato, que la Estación Espacial Internacional, que orbita a 450 o 460 kilómetros de la Tierra, no se puede acercar más allá hasta llegar a los 600 kilómetros, porque ya a partir de los 700 kilómetros empieza el primer anillo. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegan a los 600 kilómetros, los astronautas se vuelven fotosensibles y ven iones, partículas luminosas, incluso con los párpados cerrados. Y estás hablando de efectos de una radiación que está todavía a muchos kilómetros de distancia, a sobre 300, 400 kilómetros aproximadamente. Y ojo, a 700 kilómetros empieza un poquito, realmente el cinturón empieza a los 3.000 kilómetros de la Tierra. Entonces, estás hablando que a los 700 kilómetros, 600 kilómetros ya se empieza a notar los efectos de esa radiación. ¿Qué ocurriría si un ser humano atraviesa de ida y de vuelta? Tardarían aproximadamente 11 horas en atravesar esos anillos. Bueno, pues estarían expuestos a una radiación constante durante 11 horas, equivalente
pues como, te podría decir yo, como a 2 megatones de radiación en una explosión nuclear, con lo cual se cocerían como si estuviesen en un microondas. Es decir, no podrían sobrevivir. De hecho, John Smith, un ingeniero de la NASA, en el año 2015, en el proyecto Orión, que es la nueva cápsula, aún tenían dificultad e incluso reconoce cuando está haciendo los cálculos para la órbita y cómo poder pasar esos cinturones o esos anillos, todavía tiene dudas de poder enviar seres humanos al espacio, ya que actualmente y con la tecnología y los blindajes actuales no es posible atravesarlos de ninguna de las maneras, ni para un lado ni para la otra. Si tardan 11 horas en ida y 11 horas de vuelta de la Luna, atravesar esos anillos, estás hablando de que los astronautas estarían expuestos a 22 horas de radiación. Imagínate el daño que te puede causar por ejemplo, cuando te hacen una ¿Radiografía? Una radiografía, correcto, se me había ido un momento, estaba pensando en resonancia. Una radiografía, ¿vale? Y dura cuestiones de segundos. Fíjate cómo se pone la gente. Es decir, cuando te van a hacer una radiografía, te dejan en la sala y cierran una puerta que tiene un grosor de 15 centímetros, que es de plomo. Y el médico o el enfermero o la enfermera está detrás, protegido con un plexiglas enorme, de un grosor de 15 centímetros. O sea, no están expuestos. Claro, ellos, si estuviesen delante, se expondrían a una radiación durante un montón de horas, constantes de todas las radiografías que tienen que hacer. Y de hecho, aún así, los milisegundos o los segundos que dura la radiografía crea un daño celular. Daño celular que, bueno, se repara, no llega a ser dañino. Pero tú imagínate lo que ocurriría en estar expuesto a 22 horas con una radiación constante. O sea, no saldrías vivo, curioso, aparte de la potencia de esta radiación. Hemos recuperado a Juan Carlos. No sé si Juan Carlos quiere hacer la aclaración o preguntarle algo a Rafa. No. Yo estoy escuchando. Estoy muy atento. Bien. ¿Sería posible ahora con la tecnología que tenemos atravesar esos anillos? No, todavía no se puede hacer. De hecho, te voy a decir una cosa. El 99%, por no decirte el 100%, de los satélites que se ponen en órbita van protegidos por un casco de plomo de un grosor de aproximadamente 3 centímetros. No lleva seres humanos, pero lleva equipos tecnológicos y equipos electrónicos que podrían ser dañados por esa radiación. Cuando llega al espacio para colocarse en una órbita geoestacionaria, se abre, eso se abre y sale el satélite, despliega las alas, que son las alas de placas solares para recibir la energía solar, y se mantiene justo en medio, entre los dos anillos, en una franja que hay una separación, ¿vale?, de unos 4 o 5 mil kilómetros, y ahí es donde se sitúan los satélites, a excepción de los militares y los espías, que van muy por debajo. Es decir, los satélites espías suelen ir a la altura de los 300, 400 kilómetros, incluso por debajo de lo que es la estación espacial. Pero esos son los militares. De hecho, hay una página web que se puede consultar y viene, lo puedes ver, es decir, pones viene en inglés, ¿no? Satélites militares que pasan por mi zona y tal. Y entonces, pues bueno, te tiene un número de referencia, A23, a tal, y más o menos te ponen el país, que puede ser inglés, o sea, británico, francés, estadounidense, chino, pero son satélites militares de observación geográfica, ni siquiera son para tomar fotografías en combate, esos ni siquiera están identificados. Los que son realmente, digamos, eficaces a la hora de inteligencia militar, ni siquiera están identificados ni aparecen en Internet. Eso es súper secreto. Cada país tiene los suyos, de hecho hay cientos, y cada uno tiene una órbita distinta para que no choquen, pero no se sabe
exactamente ni dónde están, ni de cuáles, ni cómo son, nada. Bueno, como son más o menos el tamaño es el tamaño de una furgoneta pequeña. Quiero decir que tampoco es eso no es una nave espacial, ¿no? Estás hablando del tamaño de un Volkswagen pequeño, o sea que algo así. Los que son vistos a simple vista son los famosos Starlink, que es una serie de satélites que pasan cada tanto tiempo, que no sé, 12 o 14 seguidos, son los que más cerca tendríamos de nosotros, ¿no, Rafa? Sí, bueno, los Starlight estos de Tesla, pues sí, son los que más o menos se suelen ver a veces a simple vista y mucha gente los confunde con ovnis, ¿no? Sí. El ovni actúa diferente. Tiene una trayectoria clara, sí, una trayectoria No, clara. bueno, tampoco es que el ovni tenga una trayectoria rara. El ovni se caracteriza porque tiene un vuelo corto, rápido y desaparece muy rápido de la vista. Sin embargo, el satélite... Me refiero que tenía una trayectoria clara, que se ve hasta que pierde la curva de la Tierra, se les ve, se visualiza. A eso me refería. Sí, el trenecito. Sí, pero esos son los satélites. El ovni desaparece muy rápido, dura escasos segundos. Sí. Entonces, tú lo ves, tiene una potencia de vuelo muy rápida, ¿vale? A lo mejor te puede durar 4 o 5 segundos y ya desaparece de la vista. Sin embargo, el satélite que vemos a simple vista también se localiza. Es un satélite que es un puntito, pero tiene una línea continua, recta, lleva una velocidad muy pausada y se identifica rápidamente como un satélite. ¿Vale? Entonces, pues eso. Por otra parte, tenemos la programación. Es decir, la programación que existía en el año 1969, claro, la NASA nos sale con Margaret Mitchell. Margaret Mitchell no fue la programadora real, ¿vale? De hecho, hay una película muy interesante que se llama Figuras Ocultas, sí, donde salen unas señoras, unas mujeres de color, que eran verdaderas computadoras humanas. Y estas son las que realmente tenían la capacidad matemática y además eran verdaderas lumbreras para desentrañar y hacer una programación, pero ellas más que en la programación se basaban en la reentrada. Por ejemplo, diseñaron la reentrada de John Glenn cuando dio la primera vuelta a la Tierra. Hay que decir que los soviéticos muchísimo antes se adelantaron, es decir, ellos incluso habían puesto a Yuri Gagarin en órbita, pusieron a la perrita Laika, pusieron un mono, estuvieron en Venus, no físicamente, mandaron una sonda y fueron los primeros en colocar el primer satélite. La carrera espacial de los soviéticos era muchísimo más adelantada. Y te voy a decir por qué, que quizá muy poca gente lo sabe. En el año 1949, un MiG-21 seguía un caza soviético, perseguía a un ovni tipo cigarro que patrullaba o sobrevolaba el espacio aéreo soviético por la parte de Mongolia. Entonces, el MiG lo derribó al ovni. Y entonces fue todo un complejo militar y se hicieron con toda la tecnología que este ovni tenía. Eso lo llevaron a una base secreta que se llamaba Kasputin Yard. No sé si habéis oído hablar de ella o la conocéis. No he oído hablar de ella. Kasputin Yard viene a ser como el Área 51, pero es subterránea, de forma manera que es prácticamente imposible de detectar. Se sospecha que está por la zona de Tunguska, la Tunguska famosa, donde hubo la caída de ese meteorito inexplicable que hizo una especie como de cráter de unos 800 metros, de árboles dejados así puestos correctamente en forma de astilla. Y sí, en redondo, justamente. Y entonces, pues bueno, ahí se llevaron esa tecnología y de ahí sacaron cómo hacer y cómo superar algunas barreras hasta el punto de poner a una persona, primero un perro que no volvió, luego un mono que tampoco volvió y finalmente pusieron a Yuri Gagarin, que fue la primera persona que dio una vuelta a la Tierra, ¿no? Bueno, de hecho dio 2 o 3. Luego vinieron los americanos
Y lo que decía, las chicas estas de color, pues lo que hacían era realmente ser verdaderas computadoras humanas que calculaban la reentrada y con un margen de error de 1 metro. Imagínate cómo lo habían calculado, ¿no? Pero la NASA nos dice que Margaret Mitchell fue la programadora del ordenador de a bordo y nos saca una serie de papel continuo más alto que ella. Claro, eso en cuanto a programación es prácticamente imposible por la cantidad de megas que podría llevar, que aunque fueran bits, eso es imposible. Ya hemos dicho anteriormente que el computador de a bordo llevaba una memoria RAM y una memoria ROM que no llegaba a 4 megas. Eso es una foto. El mando a distancia de la tele, por ejemplo. Bueno, eso tiene menos todavía, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, de un Spectrum 64. Sí. Podría tener una memoria un poquito mayor, hasta 40 megas de memoria RAM, sí, que no el ordenador de a bordo del Mercurio 5. Además, no solamente eso, es como he dicho antes, la telemetría que se necesita y la capacidad de control para poder conducir a la nave a buen puerto y que alunizara correctamente, es un verdadero hándicap, es un problema. Sin hablar ya de la famosa llamada telefónica con Nixon a Armstrong y desde la Luna. Sí, o sea, no a ver, en el año 69 no existía conversión de radio a teléfono. Segundo, la televisión, para informar, tomaba las imágenes desde un monitor puesto en la NASA y no de los monitores directos, no la señal directa que venía del espacio. La señal tenía un retardo de 4 segundos, porque si algo fallaba, cortaban la emisión. Y además, toda la definición se veía todavía peor, porque además estaba atenuada esa definición, de forma manera que se viese con muchísima nieve y muy poca información. Claro, en aquella época hay que decir que la gente también era un poco ingenua, porque era la primera vez que se hacía una cosa así. Tampoco habían visto, habían visto películas del espacio, habían visto Ultimátum a la Tierra, habían visto algunas series B de platillos volantes, de ovnis y tal, pero una hazaña tan grande sumado al orgullo americano, a ese ego tan profundo que ellos tienen de patriotas, la gente se lo creía, y de hecho en el siglo XXI y en el 2025 todavía hay personas que creen ciegamente de que estuvimos en la Luna, y todavía no hemos hecho más que empezar de lo que estamos hablando. Pero bueno, Juan Carlos tendrá algo que decir. No, es que tiene toda la razón del mundo. A ver, estamos al día de hoy y cualquier proyecto para ir a la Luna, ahora mismo el proyecto Artemisa, y está atascadísimo. O sea, es que dices, a ver, ni siquiera puedes copiar. Si realmente fuiste a la Luna, no puedes copiar al menos como referencia lo que utilizaste en los años 60. Bueno, tampoco pueden utilizarlo mucho, porque recuerda que la NASA, según ellos, borraron las cintas de grabación, sí, porque se habían quedado sin presupuesto. A ver, que una entidad militar gubernamental que gasta miles de millones de dólares no pueden comprar cintas. Pero bueno, aquí viene una cosa muy curiosa. Había un científico, un ingeniero, era un ingeniero de sonido y de vídeo, que lo pusieron al cargo de las grabaciones que supuestamente llegaban de la Luna. Y entonces tenía un vídeo grabador muy rudimentario, las cintas eran de 16 pistas, aquellas gordas, y era bastante rudimentario, parecía una mesa enorme de DJ. Y lo que se dio cuenta era de que esas cintas, una vez grabadas y visionadas, se dio cuenta que tenía unos frames, lo que son fotogramas,
unos frames que estaban acelerados. Sí. Es decir, estaban acelerados, estaban entre 90 y 120 frames por segundo, cosa que a la hora de reproducción daba la impresión de que la gente se movía a cámara lenta. Claro, cuando él corrigió la velocidad a 30 frames, que sería lo normal en una emisión a 24 imágenes por segundo de la época, de poner la televisión, la imagen televisiva a 24 imágenes por segundo, la velocidad de los astronautas a la hora de caminar y saltar era normal. Era como si fuera en la Tierra. Como si fuese en la Tierra. Y además ya no solamente eso, sino las fotografías, la cantidad de fotografías, de luces, de sombras, una piedra con la letra C y debajo, al lado de la piedra, la misma letra C, como que era de atrecho y eso tenía que estar ahí. Sí. La pintura que se ve de atrás, cuando ves las imágenes y ves las cruces, ves unas cruces en la imagen, esas cruces son para cuando se fragmenta la imagen, que vaya coincidiendo, ¿de acuerdo? Imaginemos que hacemos un mosaico de esa imagen. Hacemos un mosaico, pues a la hora de juntar ese mosaico, pues va formando la imagen y las cruces estas que hay nos dan de referencia, nos sirven de referencia para poder montar esa imagen. Sin embargo, se nota mucho que detrás, la montaña que hay detrás de los astronautas está pintada. No se ve natural. No se ve natural. O el cielo completamente negro, sin ninguna estrella. Cuando ahí no tenía que haber ningún tipo de comunicación de contaminación lumínica, ¿no? Y tendría que ver el cielo totalmente estrellado. Bueno, eso también influye. Por ejemplo, la cámara que estaban utilizando, que era una cámara Kodak, que además llevaba una película que fue creada especialmente para ese viaje, no tenía ningún tipo de protección frente a la radiación cósmica que pudiera recibir esa cámara. Con lo cual, en la Luna, aparte del contraste y el negro es un negro absoluto, sí que es verdad que deberían de verse algunas estrellas, aunque no todas porque tendría que haber una exposición, pero sí que es verdad que de alguna manera se podían ver por la cantidad de estrellas que habría. Pero claro, corrían el riesgo de que algún astrónomo viendo eso luego identificara una constelación que no era la correcta. Entonces, aparte de esto, la propia radiación del Sol, la propia radiación que recibe la Luna del Sol, velaría la película. Sería lo suficientemente potente para velarla. Sí. Entonces no podrían captar ningún tipo de imagen. Aparte de los reflejos, los cascos de los astronautas, de John Aldrin, por ejemplo, en la que se ve un foco, los brillos de las lentes, el lens flash que se llama, que se ven los reflejos de esas lentes, las sombras que van en una dirección, luego en otra, la sorpresa del módulo lunar, que donde le da la sombra se ve claramente cogido con cinta americana United States, luego está cogido con FISO, allí con un papel de precinto todo lo que es el módulo lunar, el Eagle, o sea, con un cartón, tiene un cartón, o sea, es brutal. Los astronautas cada vez que pegaban un salto dejaban huellas, levantaban polvo. Sin embargo, el Eagle cuando aterriza no hace ni un cráter, cuando tiene una potencia de 4.000 caballos. No hay ni una mota de polvo en las patas. La bandera ondula sola, como si hubiese una corriente de aire. En fin, hay una serie de cosas. Los astronautas solo saltan aproximadamente 30-40 centímetros, cuando estamos hablando de que pesan 6 veces menos. Sería como saltar en una piscina. Entonces pegarían un salto de 3 metros, porque ellos tendrían, sería como si tuviese superpoderes. Es decir, es como Superman. Sí. Tienes la fuerza de la Tierra, la masa muscular y el impulso que te da esa fuerza, pero sin embargo solo pegas un saltito de 30 centímetros en lugar de 3 metros. ¿No? O sea, es un poco ridículo. Y luego está el rigolito. El rigolito es el polvo que cubre la Tierra, la Luna. La Luna. Ese polvo, el rigolito, es sumamente cancerígeno.
Los astronautas, una vez hicieran la vuelta por la Luna, se montaran en el rover y estuviesen por ahí explorando, a la hora de entrar al Eagle y despojarse de los trajes espaciales, ese polvo que entraría dentro lo respirarían. Y eso les podía producir un cáncer, pero todos vinieron sanos. Bueno, vinieron sanos y además como con depresión, creo yo. Sí. Porque solo hay que verle las caras cuando están allí en la rueda de prensa, que ninguno de los tres recuerda si había estrellas. Porque una cosa es que no podamos fotografiar una estrella o las estrellas porque la cámara necesita una exposición y esa misma radiación vela la película, pero necesita una exposición. Y otra cosa es que a simple vista la puedas ver. O sea, debería ser espectacular la visión desde la Luna de los miles de cientos de miles de millones de estrellas que tendrían que verse. Es alucinante. Y nadie, ninguno de los tres, recuerda haber visto estrellas. Y no solamente eso, sino que tú los ves en la rueda de prensa y los ves con unas caras como diciendo, bueno, estos parece que tienen una depresión, pero realmente era por la mentira que se estaban tragando de no poder decir la verdad. No olvidemos que Armstrong, por ejemplo, era actor, no tenía formación de astronauta. Armstrong era Aldrin. Aldrin era masón, sale con los 3 seises y el ojo. O sea, es que más claro el agua. A ver. El tema está por qué los demás países, como China, por ejemplo, o Rusia, mantienen la mentira. Porque si tú vas a la NASA o al Google Earth y pones la Luna y localizas dónde estaba lo que se quedó allí, que aparte es muy interesante ver quién se quedó, porque cuando despega el Eagle para engancharse al LEM, que está orbitando, ¿vale? Que está orbitando, hay una cámara que lo sigue. Me gustaría saber cómo recuperaron esa película, quién se quedó allí para seguir el despegue del módulo lunar, del Eagle. Y no solamente eso, cuando tú entras en Google Earth y pones la Luna y quieres localizar dónde alunizaron el Apolo 11 y se ven las huellas del rover y tal, por donde más o menos estuvieron, que tampoco es que estuvieran mucho, porque se ve más o menos por el cálculo estuvieron como unos 800 metros, no se alejaron más. Pero el caso es que ves un punto. Vamos a ver, tú te metes en el Google Earth, cualquiera de los videntes, cualquiera de nosotros, nos metemos en el Google Earth, buscamos nuestra calle y vemos el coche y vemos hasta la matrícula de nuestro coche. Y vemos si han tirado una colilla. Y eso se puede hacer a la prueba. Empezamos a ampliar la calle de nuestro barrio y empezamos a ampliar y llegamos hasta los coches y lo vemos como si estuviésemos al lado. Sin embargo, no podemos ver, nos ponen un punto y una flecha. Aquí, esto es. Y es un punto negro, que te lo tienes que creer. Cuando bajas, amplías y le das, te sale un CGI. Te sale una imagen por computadora donde te salen las fotos, ¿vale? No te sale el real. ¿Dónde está el real? No hay. No han lanzado un satélite que se dedica a hacer órbitas alrededor de la Luna y que teóricamente ha hecho un montaje de 1 millón y pico de fotos. O sea, si hacen una cantidad de fotos como para tener ese tipo de resoluciones, lo que tú dices. A ver, ¿no han fotografiado la zona de aterrizaje? Debe ser. Es curioso. Es curioso porque últimamente salió una noticia, Rafa, por ejemplo, que habían descubierto un Alpha Centauri 2, que habían descubierto que tenía luces como si hubieran ciudades en ese planeta. Y en cambio no seamos capaces de ver lo que hay en la Luna, en la cara oculta todavía, que no sepamos lo que hay en la cara oculta.
Luego otra cosa, hay una cosa que a mí me llama la atención, no sé, Rafa, si tú lo piensas igual, es en el museo de la NASA, está el traje de Armstrong, la famosa bota, y es completamente plana. Y en cambio en la Luna era totalmente rayada. No tiene nada que ver el zapato que hay en el museo con la huella que supuestamente hay en la Luna. Igual que los vídeos que se han visto cayendo fluorescentes, las diferentes sombras, como has dicho, las luces, el tamaño de la Tierra que se ve más pequeño que incluso que el de la Luna, que no compensa, no sé, una serie de irregularidades que si la estudias bien te das cuenta que está todo formado en un plato de televisión. Claro. Naturalmente. Además, fíjate, empecemos por el tema de la Tierra, ¿no? Dicen que la Luna es una tercera parte de la Tierra. La Tierra se debería ver enorme. Enorme. Se debería de ver enorme, porque muchas veces cuando la Luna se acerca a la Tierra se ve una luna bestial, cuando sale muy grande, una luna grande. Pues la Tierra se debería de ver enorme. Pues 3 veces más grande. Debería tapar todo el plano prácticamente. Prácticamente. Por lo menos 3 veces más grande, claro. O sea, estás hablando de por lo menos como mínimo la mitad del objetivo, o sea, de la imagen. Pero ya no solamente eso, o sea, sino desde la vista del espectador ocuparía prácticamente todo el campo visual de lo grande que se vería. Claro. Mira, para que te hagas una idea, para que os hagáis una idea y los espectadores también. ¿Habéis visto la película Avatar? ¿Cierto? Bueno, cuando desde la vista de Pandora hacia el exterior, los planetas que se ven grandísimos. Hay uno que parece Saturno, que es brutal. Pues de ese tamaño se vería la Tierra. El traje resulta muy curioso, porque el traje, que se supone que tiene que mantener una presión, tiene que ser presurizado, pues resulta que va con cremalleras y remaches. Sí. Yo no sabía que un traje espacial, que las cremalleras eran herméticas, ¿no? Ya no solamente el velcro que cerraba la cremallera para que no se viese esa cremallera, pero la parte de donde llevaba también una especie de para orinar, ¿no? Por donde se sacaba el miembro el astronauta, que va cosido con 3 remaches, solamente 3 remaches en forma delta, ¿vale? 2 arriba y 1 abajo, pero los huecos están huecos, es decir, por ahí se mete el aire. Entonces... O se pierde el aire. O se pierde el aire, ¿vale? Entonces, eso no aguanta, no está presurizado. Eso, y sobre todo por las cremalleras. Eso es prácticamente imposible. Que un traje espacial vaya con cremalleras. De hecho, ni siquiera en la película más cutre se ve que lleven cremalleras, pero ahí sí que lo llevaban, ¿no? En cuanto a la bota, es cierto que la bota la llevaba plana, pero la bota que llevaban cuando bajan la escalera, esa sí lleva rayas, porque se ve cuando están bajando la escalera, que me gustaría saber quién es el que graba a Armstrong. Porque dicen, no, que es un mástil, y entonces sale del módulo, el mástil, con esa cámara, pero jamás se ve ni esa cámara, ni se ve ese mástil, y no solamente en ningún momento se toma la imagen desde el punto de vista del Eagle a los astronautas. Es decir, si hay una cámara que está enganchada o está sujeta al fuselaje o a la estructura del Eagle, ¿vale? Y lleva un brazo, y ese brazo es articulado y tiene una cámara, desde el punto de vista de la cámara se tendrían que ver a los 2 astronautas y el horizonte. Pero el horizonte en la Luna, al menos las fotos que ellos muestran, que es muy cortito. Es muy cortito. Si tú te haces una foto en la terraza de tu casa y tienes el horizonte se ve lejano, suponiendo que no tengas un edificio. O te la haces en la playa, ¿vale? Hacia el mar. El horizonte se ve lejano y muy lejano. Se nota que es una distancia enorme.
Sin embargo, en la Luna no, en la Luna es muy cortito, o sea, enseguida se ve la montaña y se acabó, ya no hay nada más, o sea, detrás ya no hay nada, ¿vale? Y estamos hablando de que la luz, cuando es luz solar, ocurre igual que en la Tierra. Es decir, el horizonte de la Luna parece como si estuviesen en el borde de la curvatura, pero eso es prácticamente imposible, porque para que eso ocurriera el hombre tendría que ser mayor que la Luna. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ve, ellos se ven, pero el horizonte es muy cortito. O sea, prácticamente tiene unos metros. ¿Y el rover? ¿Y el rover dónde El lo rover, metieron? el rover, eso es muy gracioso. El rover dice que lo llevaban plegado, no sé Sí, dónde. Eso dice. Sí, No cabe. Lo despliegan y de alguna manera lo ponen. Pero fíjate en una cosa, el rover solamente se desplaza dando vueltas alrededor de como si estuviese en una pista pequeña, realmente pequeña, pero cuando el rover, digamos, se desliza o derrapa en la Luna, tira arena, tira unos chorros de regolito hacia arriba, ¿vale? Pero eso ocurre igual en la playa. Es decir, tú vas a la playa y ocurre igual con una arena o una tierra húmeda. Es decir, se levanta y cae. Se levanta y cae. Si realmente eso ahí no existe agua, no existe humedad y no existe gravedad, formaría una polvadera tremenda. Porque esa polvadera es como cuando tú derrapas en un sitio seco, muy seco, o haces así el trompo con el coche, haces una polvadera tremenda, porque el polvo está muy seco. Y aún así con la gravedad tarda un rato en caer. Sin embargo, en la Luna cae de forma inmediata. No forma esa polvareda y se supone que es polvo todo lo que hay allí por la Luna, independientemente que tampoco es gris. La Luna tiene multitud de colores. Los chinos en la última expedición que hicieron ya se muestran los verdaderos colores de la Luna y tiene varios colores. Tiene verdes, tiene algún tono azul, rojizo, amarillo. En fin, hay una película muy interesante que es una película documental que la hace un mexicano, que el Esteban, no sé qué, bueno, y muestra realmente los colores de la Luna. Y ahí se ve como a través de telescopios muy grandes, bastante potentes, enfocan bien la Luna y captan los verdaderos colores de la Luna. Es decir, tú con unos prismáticos lo que vas a ver es el brillo. Pero si enfocas el Hubble, que puede captar una galaxia a 15.000 millones de kilómetros, ¿vale? No puede captar el Eagle en la Luna, o lo que queda de él, o la bandera, o la placa. Lo que sea, pero no pilla nada. Lo que sea. Pero el Hubble, y estás hablando del Hubble, que es el telescopio ese que está en órbita, que es capaz de captar una galaxia en forma de collar esmeralda a 15.000 millones de kilómetros, pero no puede captar una imagen de la Luna en alta definición, que tampoco es. Una serie muy curiosa. O una serie de naves, o sea, porque estamos hablando de las misiones que fueron 15, ¿no? 16, creo recordar. Bueno, fueron desde el Apolo 11 hasta el 17. Ya hasta en el 17 ya no había mucho interés y ya se cansaron de grabar. Entonces, sí, claro. Lo que ocurre es que es un tanto de lo mismo. Sí, la resolución cambia radicalmente. A partir del año 71, a partir del Apolo 15, 14, Apolo 14, la resolución es mucho más increíble, ¿no? En colores y todo, bueno, es una pasada. Claro, pero es lógico, las cámaras de televisión en los años 70 eran de mejor calidad que existían en los años 60, ¿no? Bueno, es que me estoy acordando de una cosa que se pasa mucho por de soslayo, no pasa, pero que fue muy importante también en la época, que es la primera comunicación entre continentes de televisión, que fue la famosa canción de los Beatles desde Londres, que se tenía que ver en los Estados Unidos.
que para ello utilizan precisamente una comunicación por satélite, un satélite utilizado para la época, ¿vale? Ajá. Pero que estamos hablando de eso y entonces resulta que en la misión espacial a la Luna, habla el presidente, no hay ningún satélite. O sea, ¿qué pasa? No usan satélites, no hace falta, porque están en la Luna, el Eagle y el módulo que está en órbita, el Lens, están preparados perfectamente con unas antenas, o sea, es una pasada. O sea, empiezas a mirar y dices, es que no cuadra nada. No hay por dónde cogerlo. Porque otra cosa, por ejemplo, que te fijas, que estabas comentando antes, que es la imagen, esa imagen borrosa de Armstrong caminando, los primeros pasos que va caminando, y se ve como borrosa. Y es lo que comentaba, si le cambias la velocidad, cambia de definición. Ya no se ve borrosa, sino una imagen nítida del astronauta dando sus botecitos. Y entonces te das cuenta además del detalle ese de que, a ver, si es un tercio de la Tierra, con muy poca gravedad, y es lo que dice, o sea, pegan unos saltitos que es como si me pongo ahora a pegar pequeños saltitos a posta para que no quede cantón, ¿no? Y entonces me pego unos saltitos en la playa. Levanto como máximo 3 centímetros, 4 centímetros de polvo de playa, vamos, de arena. Y en la Luna pasa un tanto de lo mismo. Una vez que cambias la velocidad, cambia la nitidez, pero sigue habiendo algo que no cuadra ni para atrás, que es el detalle ese de a qué altura se levanta ese polvo de los pasos. Y se levanta a centímetros, que es lo que estabas comentando. O sea, ellos, si tan poca gravedad hay, después de dar media hora de paseos pegando botes para arriba y para abajo, aquello se tenía que haber convertido en un campo de polvo, de una niebla de polvo en suspensión, que le cuesta aterrizar, o sea, de forma natural. Bueno, no hay gravedad, pero no hay gravedad. Ya no solamente eso, la propia huella que el astronauta deja no es posible si no existe humedad. Porque sería como cuando tú llegas a la playa y pisas en la playa, tú no dejas la huella, a no ser que vayas a donde está el agua. Si no hay humedad, no puedes dar. Bueno, y no solamente, y ya no solamente una huella en el momento, sino que perdure en el tiempo, como si fuese un fósil. Claro. Es posible. Uno de los elementos también que a mí me llama la atención es la comunicación con las cámaras, que se hizo casi en directo la llegada del hombre a la Luna, cuando él baja de Beagle. No había tecnología para comunicarse directamente con la Tierra y retransmitirlo en directo. No lo había, las cámaras no estaban preparadas, no habían satélites para retransmitir. ¿Cómo lo hicieron? Claro que no. A no ser que no fuera en un plato de televisión. Naturalmente, es que de eso se trata el engaño. Es decir, la gente lo veía como una película. Lo veía como si fuese una película. El hecho de que, vamos a ver, si necesitamos una estación de emisión para poder mandar esa señal a la Tierra, ¿dónde está ese aparato? ¿Dónde está ese aparato en el Eagle que puede enviar esa señal? ¿De dónde saca la energía? ¿De dónde saca la electricidad necesaria y la antena, una antena potente, para poder enviar esa señal? ¿Vale? Imaginemos que incluso va en línea recta. Vamos a imaginarnos que por H o por B coincide que es de día en la Tierra o de noche en la Tierra con Estados Unidos y va en línea recta. Bueno, pues para que esa señal llegue desde la Luna 350.000 kilómetros y sea recogida por esa concretamente emisora, tiene que estar a una frecuencia concreta, a una potencia concreta, y ya sabemos que, por ejemplo, emitir un programa de televisión hoy día, en el siglo XXI, requiere de una cantidad de energía tremenda, es decir, de una estación de emisión potente, que tenga unos transformadores, que tenga digamos, circuitos que den
esa frecuencia concreta para que no sea visto por cualquier televisión, cualquier antena de televisión pueda captar esa frecuencia, ¿vale? Sino que sea específica y a qué velocidad y qué potencia. Una emisión se destaca por la frecuencia y la potencia que tiene. Es decir, la frecuencia, las veces, los ciclos por segundo y la potencia con la que es emitida. Entonces, necesitamos de una emisión potente. ¿Dónde está eso en el Eagle? Porque el cacharro en aquella época tendría que ser más grande que el Eagle. Aparte del consumo energético que necesita para poder enviar esa señal. Ya solo con eso, la Luna se desmonta. No, es que no tenían baterías suficientes para llevar a cabo ese proyecto. Es que no las hay. No. Es que, mira, solo te voy a decir una cosa. Que lo estoy buscando el nombre, no me acuerdo. Está lo de la estación de seguimiento en Madrid de la NASA. No sé si habéis visto las imágenes de el tamaño de la antena que tiene, la parabólica que tenía en su momento. Bueno, y la de Canarias. Inmensa. Y lo de Canarias, que por la rotación terrestre, habían tres o cuatro puntos de seguimiento que estaban en Estados Unidos, en España, Canarias, Madrid y Australia. Eran donde se iban siguiendo toda la evolución. Pero solamente hay que ver. Mira, ¿habéis visto vosotros la película esta que es española? El astronauta de Tony LeBlanc. Tony LeBlanc, sí, el astronauta, sí. Vale, pues ahí tienen que ellos quieren poner una estación espacial y quieren ir a la Luna, a la española, y se van a Menglanillas a poner la base y tal. Sí. A Menglanillas. Bien, pues van a Canarias, a donde hicieron el seguimiento del Apolo 11, y nada más tienes que ver el pedazo parabólicas que tiene, que eso tiene una envergadura de 50 metros. Estás hablando de un plato, el plato de esto, que tiene un diámetro aproximadamente de 30 metros. Vamos a ver, ¿dónde metes tú eso en el Eagle? Imposible. Pero es que esta es, por ejemplo, la de Fresnedillas, eso, ahora me acuerdo. La estación de seguimiento era para recibir la señal. Pero y tú ves las instalaciones, bueno, cualquiera que pueda visitar las instalaciones, incluso las históricas, ahora son mucho más modernas, entre comillas, y te encuentras con un edificio inmenso. Y dices, a ver, esta es la de recepción. Entonces, desde la Luna, o sea, con un aparato que teóricamente medía, o sea, tenían que contar la duración de las baterías, pero vamos, en milisegundos. O sea, porque se agotaban, pero rápido. El combustible, el oxígeno, o sea, una serie de cosas, y luego miras y dices, yo tengo por ahí, es que no me acuerdo dónde está, tengo una foto del Eagle que tiene su parabólica, y yo te digo la verdad, mi parabólica de satelital normal es más grande que esa. Claro, y se supone que eso era el emisor. Y la del rover, el rover, por ejemplo, tenía una antena que parecía un paraguas. Entonces, un paraguas. Eso era totalmente ridículo, porque además no era rígido, o sea, no era macizo, era transparente, tenía rejilla. Sí. Si tú vas a emitir, el propósito de tener el plato que condensa, es para condensar la señal y concentrarla en un punto para que el NBD, que se llama, mande y envíe esa señal, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, no es que se envía por ahí, lo que hace es que la recoge, la lleva al emisor, el emisor la amplifica, vuelve y es lanzada. Pero es amplificada, ¿vale? Y es lanzada. Pero si tú pones un plato que está de rejilla, prácticamente que lo tiene huecos, la señal pasa por ahí y en ningún momento rebota para poder ser captada a efecto paraguas para que recoja el BND que lleva la antena. ¿Entiendes? Entonces, yo ya digo que... ¿Qué tamaño? Sí, es como... Perdón, es como
Hay a veces aquí en la Tierra, una videollamada de aquí a Barcelona se nos corta en una videollamada con todos los satélites que tenemos en aquella época que no había nada. ¿Cómo llegó la señal tan clara? ¿No? Es simplemente la reflexión que hay que hacer y ya está, no hay más. Bueno, realmente nosotros a través del móvil no utilizamos satélites, es muy complicado. Lo que utilizamos es cableado y además repetidores terrestres. Por eso hay zonas que tú pasas por una montaña o lo que sea y te quedas sin cobertura, porque no hay un repetidor terrestre. Si hubiese un satélite sería prácticamente imposible, recibirías la señal desde arriba. Entonces, en los móviles van por cableado y terrestre. Es decir, cuando tú tienes una conferencia o un WhatsApp o lo que sea, desde España, por ejemplo, a Estados Unidos o a Sudamérica, la señal no va por el aire, va por cable. Pero me refiero que con la tecnología llega a un receptor. Me refería que con la tecnología que tenemos hoy en día tenemos problemas a nivel de repetidores. Pues imagínate en aquella época que no había absolutamente nada, ni repetidores, ni satélites, claro. No había absolutamente nada. Obviamente no existían. Pero tienes que ver una cosa. Tú fíjate, por ejemplo, ya que dices eso, que es muy interesante, cómo funciona un sistema de telefonía móvil. ¿De acuerdo? Tú tienes un receptor que es receptor-emisor y otra persona tiene otro receptor y emisor. La señal no va directamente a ese móvil, ¿vale? Ese móvil manda una frecuencia codificada concretamente a ese número que recibe una frecuencia codificada, pero amplificada a través del repetidor, que el repetidor va buscando repetidores hasta llegar a ese móvil, ¿vale? Pero todo eso detrás de esos repetidores necesitan una energía, necesitan una central que redirige toda esa señal. En realidad, lo que hace es que va de móvil a repetidor, de repetidor a una central, de central a repetidor y de repetidor al otro móvil. Así es como actúa. Pero tú imagínate la cantidad de energía que se necesita para mover esa frecuencia. ¿Dónde la tenía el Eagle? Era imposible. Es increíble, Es que las cámaras no eran emisoras. No eran emisoras. Era una cámara, la cámara que llevaban ellos era una cámara normal y corriente de cine o para hacer fotos. O para hacer fotos, para grabar un vídeo o para grabar fotos. ¿Vale? Pero tampoco existía un vídeo tan pequeño. Porque si estamos hablando que para grabar las cintas necesitaban una mesa de disc-jockey de 4 o 5 metros de envergadura para poder grabar el vídeo, ¿cómo mantenían las cintas? O sea, ¿cómo metían un grabador de vídeo en una cámara así de pequeña? A mí lo que me llama mucho la atención, Rafa, es que un hecho tan importante para la humanidad, que se acabaran borrando todas las cintas. Es lo que no me cuadra por ningún lado. Primero que se perdieran, luego las encontraron en Australia y luego las borraron. O sea, algo que tendría que ser, vamos, estar en un museo, tener un cuidado excelente. Bueno, pero ahí está publicado, es decir, está la noticia. Se borraron las cintas del Apolo 11, pero no del Apolo 11 solo, de todas las misiones. Porque si se borra la del Apolo 11, bueno, pero ¿dónde está el resto? ¿A dónde está el resto? ¿Dónde están el Apolo 12, el Apolo 14, el 13 ya sabemos lo que pasó, el 14, el 15, el 16 y el 17? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas cintas? ¿Dónde están esas grabaciones? No hay nada. ¿Tú crees que teóricamente se ha llegado a la Luna en actuales circunstancias? No, imposible. Se ha llegado a través de maquinaria. Es decir, mandar robots, mandar cosas, que pusieran allí los espejos, eso sí, ahí están. Y quizás las huellas que nos muestran sean las de los propios robots que han enviado con las ruedas y que van marcando el territorio, y ni siquiera las del rover.
¿Mm? Hay un vídeo que a mí me circula mucho por redes últimamente, que no es de la Luna, es de Marte, en el cual se ve un equipo trabajando en un desierto en Utah y es muy parecido a lo que es Marte, a lo que las imágenes que nos llegan de Marte. Las montañas son iguales, los huecos son iguales, la maquinaria que usan en aquel experimento es igual que la de Marte. ¿Tú crees que nos están engañando también con lo de Marte? Bueno, Marte ya se sabe que lo que no han ido en absoluto y que lo que están es grabando todas esas imágenes en la isla Donovan, que está al lado de Canadá. Pertenece a Estados Unidos y están grabándolo allí. Nada más entra en Google Earth y pon Isla Donovan, vas ampliando y entonces verás laboratorios, cosas de la NASA, te metes dentro y vas a ver el Discovery, vas a verlos todos. Y camiones de la NASA y gente por ahí tomando café. Y el terreno es exactamente igual que el de... El mismo. Es el mismo terreno que el que se ve en Marte. De hecho, tú coges una foto de Marte, le haces una rectificación de color y se va el naranja ese que ponen, eso se quita y sale el cielos azules y colores terrestres. Totalmente. ¿Por qué tanto engaño? ¿A qué se debe el engaño este? Pues por la cantidad de dinero que obtienen con esto y mantener a la gente aborregada, y además tienen una serie de científicos que están comprados y mantenidos para que mantengan el cuento, y luego una cantidad de influencers y de youtubers que lo que hacen es que le dan más bombo y platillo porque además ellos creen ciegamente en la ciencia, y eso desmentir a la Luna, pues hombre, crea problemas y controversia. Pero ¿qué ocurre? Que YouTube te monetiza, YouTube te patrocina, te promociona, y de hecho hay por ahí, yo estuve viendo no hace mucho un youtuber bastante famoso español con más de 500.000 de suscriptores hablando de por qué no hemos ido otra vez a la Luna y tal. Bueno, la cantidad de tonterías que estaba diciendo este tío, y además afirmaba a fe ciega que sí que habíamos estado en la Luna, era alucinante. Pero aparte de eso, lo más interesante era leer los comentarios. Y era que los comentarios lo que estaban diciendo era que qué fantástico, vaya pedazo de programa, menudo vídeo, qué bien, es verdad que hemos estado allí, etc. Un montón de gente. O sea, es implantar el pensamiento único y no cuestionarse nada de lo que se dice. Y aprovecho para decir que hasta se cuestiona lo que yo estoy diciendo. Es decir, una persona que tiene interés por la investigación duda hasta de lo que aprende. Y además investiga. Lo que yo he dicho, todo lo que llevamos hablando durante la última hora, es totalmente cuestionable a la hora de coger y de investigar. Pero comprobar si eso es verdad, lo que yo estoy diciendo. ¿Que la bandera se movía? Sí. ¿Que se cae un foco cuando baja el astronauta? También. ¿Que la huella solamente es posible si hay humedad? También. Con los guantes que llevaban era imposible que pudieran manejar el objetivo de la cámara tan delicado. Sí. ¿La cámara iba blindada? No. ¿La película se podía velar? Sí. ¿La radiación cósmica existe? Sí. ¿Los trajes iban presurizados? No. Iban con cremalleras y remaches. Entonces, eso es imposible que ese traje estuviera ahí. Con corchetes. Sí, o con corchetes y el velcro y tal. Todo eso. Entonces, es imposible. El cohete, el Mercurio 5, la cantidad de peso que tenía, no llevaba un ápice de plomo, y lo que protegía a los astronautas era una lámina del grosor del papel aluminio. O sea, sí, era el papel aluminio que ponen en las carreteras cuando tienes un accidente. Es el papel que ponen en las carreteras cuando tienes un accidente. Ese color oro. Eso. Se quema en el espacio. Se quema. Eso. Sí. Bueno, y luego otra cosa. Ya un dato prácticamente final es la reentrada de la cápsula. Esa es otra. Vale. La reentrada de la cápsula, si alguien ve fotos de la cápsula antes del lanzamiento, verá
que tiene, al lado de la escotilla, tiene unas agarraderas. Esas agarraderas son de aluminio, ¿vale? Eso se funde con el carbón. Claro. Pero es que si tú miras las fotos de la cápsula, una vez ya ha entrado en la Tierra, está en el mar, cuando sacan a los astronautas, esas agarraderas siguen, porque de hecho se agarran en ellas para poder salir. Eso es imposible. Eso es imposible, porque eso se funde a 200 grados. Sí, sí. 200, 300 grados máximo. La temperatura que tú coges cuando entras a la atmósfera rondas los 6.000 grados. Son burradas, del roce. Entonces, es prácticamente imposible. Por eso el suelo tiene que ser de un grosor muy, en el supuesto de que fuera así, un escudo muy gordo, lleva cerámica y lleva componentes que disipen ese calor hacia el exterior. Pero en aquella época no había aislante cerámico en aquel tiempo, no existía. Tampoco existían. Entonces, claro, hay tantas pruebas de que es mentira todo, que fue simplemente un avance para que no llegaran los rusos primero, por lo de la Guerra Fría. Lo que pasa es que luego no han tenido narices a desmentirlo, a decir, no, mira, lo hicimos por esto, pero claro, no, quedaría muy mal delante de la opinión pública, pienso yo. Bueno, no, ya saldrían, a ver, hay que verlo desde el punto de vista geopolítico. Y si los rusos hubiesen dicho que los americanos nunca llegaron a la Luna, el Occidente lo hubiese interpretado como una rivalidad, como que mira, que como ellos no llegaron, pues ahora dicen esto, ¿no? Incluso aunque aportaran fotos, dirían que estarían trucadas. Para que eso ocurriera, tendría que ser que un país del propio Occidente, por ejemplo, imaginemos que llega, no sé, por decirte algo, Francia, por decirte algo, o Inglaterra, manda un cohete a la Luna, lo ven y dicen, aquí no hemos encontrado ni una sola foto ni sabemos dónde está este. O los chinos, o Japón, o la India, manda un módulo y ese rover que va por allí, esa máquina, ese Discovery o como se llame, llega por allí, hace fotos donde supuestamente aterrizaron, alunizaron y ve que ahí no hay nada. Eso sería una prueba. Pues nos has iluminado con tu conocimiento, como siempre, que hemos hablado contigo. Gracias por estar con nosotros aquí en Curiositats. Lástima que Juan Carlos haya tenido problemas de conexión como la NASA y se haya caído varias veces. Sí. Pero bueno, ha sido un placer poder hablar contigo, poder volver a estar contigo delante de una cámara. Y espero no sea la última vez que nos veamos y estamos aquí. Y nada, nos ha aclarado muchos temas, nos has ayudado a entender la mayor falsedad de la historia, que es la llegada del hombre a la luna, que no existió, cada vez lo tengo más claro. Y nada, y a todos ustedes los esperamos la semana que viene aquí en Curiositats TV con un servidor, David Flor, con Juan Carlos Chávez, que se ha ido, y también con Rafa, el tiempo que quiera estar aquí con nosotros. Hasta luego, amigos. Muchas gracias. Un abrazo.